Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Stuart Mill. John Stuart Mill es uno de los grandes filósofos británicos y también una de las figuras fundamentales de la filosofía occidental. Este filósofo destacó por ser un defensor de la libertad y de los derechos individuales. También desarrolló la doctrina denominada utilitarismo desde una perspectiva ética y de filosofía política. Fue un pensador liberal y defendió los derechos de las mujeres, del voto de las mujeres, etcétera. En ese sentido, pues siempre estuvo al tanto de los problemas sociales de su época e intentó solucionarlos. Podemos decir que las ideas de John Stuart Mill fueron muy influyentes en su época y a partir de ahora comentaré pues algunas frases de Stuart Mill, sin pretensión de ser exhaustivo, como es lógico, simplemente para dar una especie de muestra de lo que era su pensamiento. Tenía una tendencia muy clara hacia las ideas liberales, que estaban basadas, por supuesto, en la igualdad ante la ley, y voy a comenzar por la primera frase que quiero comentar, que dice: todo ser humano debidamente educado siente un sincero interés por el bien público. Esta frase denota pues una significación claramente utilitarista, porque, como se sabe, el pensamiento utilitarista, que ya había tomado cuerpo con el pensador Jeremy Bentham, que por cierto era amigo de Stuart Mill y del padre de Mill, Jaime Mill, pues ya había varios pensadores que estaban en estas tesis utilitaristas, que las consideraban adecuadas para la sociedad de su tiempo y que son también adecuadas para la sociedad actual. Por lo tanto, como Mill es uno de los máximos exponentes del utilitarismo, pues insiste en que la educación es clave para disponer de valores éticos, porque el respeto, la bondad, la responsabilidad, etcétera, en definitiva, la compasión, etcétera, la libertad, la justicia y otros muchos valores éticos se sostienen básicamente a base de la educación desde niños, desde la familia, de tal manera que las nuevas generaciones se vayan formando en estos valores éticos que son esenciales para que haya unas relaciones sociales armoniosas, satisfactorias y en las que prime, diríamos, el respeto fundamentalmente. Por otra parte, tiene pues muchas más citas que se podrían aportar, que son también interpretables. Por ejemplo, en la que dice Stuart Mill lo siguiente: en referencia a Dios, una vez dijo algo así: piensa en alguien capaz de poblar el infierno o crear el paraíso. Por lo tanto, parece que en la realidad empírica se observa tanto el bien como el mal. Podríamos decir que más el mal que el bien, porque en la realidad del mundo predomina más el mal que el bien. Y eso es fácilmente entendible desde una perspectiva ontológica y también desde una interpretación realista de lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. En ese sentido, pues realmente él insiste en el valor de la utilidad, del buen comportamiento, de la empatía, por ejemplo, del altruismo, este tipo de planteamientos. Otra frase también muy interesante de Mill es la siguiente: el valor de una nación, dice él, no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen. Por lo tanto, es importante que las personas de cualquier país estén todas bien educadas, bien formadas, porque cuanta más educación, más cultura, más formación haya distribuida entre la mayor parte o toda la población, como sería lo deseable, pues tanto mejor será para ese país, para esa nación. En cuanto a otras cuestiones como relativas a, por ejemplo, a la creación, bien sea artística, literaria, filosófica, etcétera, pues hay una frase muy interesante de Mill que dice así: la originalidad es la única cosa cuya utilidad no pueden comprender los espíritus vulgares. En ese sentido, pues él está en contra de las mentes rígidas,
y prefieren mentes más dinámicas, más abiertas a nuevos planteamientos, a nuevas ideas, a nuevos enfoques. El mismo Stuart Mill, como se sabe, recibió una educación muy completa, que en buena medida fue autodidacta, ya que su padre, diríamos, le obligó de alguna manera a estudiar 10 horas diarias, a leer, estudiar, investigar en su infancia y juventud para formarse de una manera más completa, más extensa. De esa manera adquirió una formación enciclopédica, en que eso luego resultó pues beneficioso para Mill. En cualquier caso, está claro que el esfuerzo, la originalidad, estos valores pues son esenciales para todas las personas, y realmente él las pone en valor. Por eso las personas que no quieren esforzarse por aprender, por formarse, etcétera, pues él lo valora negativamente. De hecho, en esta frase viene a decir que los espíritus vulgares pues no entienden el valor intrínseco, el valor extraordinario de ser original, o por lo menos de ser creativo, de crear pues ideas, o de crear obras artísticas, o de crear cualquier bien cultural, cualquier producto cultural. Cualquier creación cultural es valiosa en sí misma, tenga mayor o menor calidad. Por otra parte, en relación con la cuestión de la ética, de la moral, pues tiene frases también muy sugerentes el propio John Stuart Mill, como por ejemplo esta: nunca en verdad vacilé en la convicción de que la felicidad es la prueba de toda regla de conducta y el fin de la vida. En este sentido, se observa aquí una actitud por parte de Mill pragmática, en el sentido de que si nos sentimos felices, es la prueba de oro de que estamos haciendo bien las cosas y que nos estamos comportando de la forma más adecuada para nuestra propia vida. Porque diríamos que tanto Stuart Mill como su padre Jaime Mill, como Jeremy Bentham, consideraban que el sufrimiento, el dolor, la infelicidad, la tristeza, pues son muestras de que las conductas no son las más adecuadas, y que por tanto habría que modificar ese tipo de comportamiento. En ese sentido, pues él está muy convencido de que el objetivo de todo ser humano es la búsqueda de la felicidad, y sobre eso no hay ninguna duda. Por otra parte, también en relación con las constituciones, pues tiene una frase muy apropiada para comentar un poco esto, y que es la siguiente: una constitución democrática, escribe Mill, que no se apoye sobre instituciones democráticas en sus detalles, sino que se limite al gobierno central, no solo no es libertad política, sino que con frecuencia crea un espíritu que es precisamente lo opuesto, llevando hasta las capas más bajas de la sociedad el deseo y la ambición de dominio político. Por lo tanto, está claro para Mill que la democracia representa los intereses de toda la población, de todo el pueblo, y nunca debe ser a la inversa, nunca debe ser una democracia de las minorías, que esté basada en el poder minoritario de unos grupos de poder, de unos grupos de políticos que detenten el poder, y que realmente esa democracia no alcance todos los estratos de la sociedad, y que los ciudadanos no se sientan adecuadamente representados por sus políticos. En este sentido, lógicamente, esa libertad política tiene que llegar a todas partes, en cualquier sociedad, en cualquier país, en cualquier estado. Y en ese sentido, él insiste en ello. Por lo tanto, está en contra de cualquier tipo de corrupción económica y política que pueda haber en política, y porque eso sería negar la validez y la justificación de la democracia. Y lo recalca no solamente en esta cita, sino en otras, y en sus libros, en sus obras en general, y en sus discursos y conversaciones. Otra frase también que se puede comentar perfectamente de Mill es la siguiente: el amor al dinero, escribe, es no solo una de las más poderosas fuerzas motrices de la vida humana, sino que en muchos casos se desea por sí mismo. El deseo de poseerlo es a menudo tan fuerte como el deseo de usarlo, y sigue en aumento a medida que mueren todos los deseos que apuntan a fines situados más allá del dinero, pero son conseguidos con él. En efecto, vivimos en una sociedad materialista, la actual del siglo XXI, pero también en el siglo XIX este amor al dinero era muy fuerte en general entre prácticamente toda la población. Parece que en ese sentido no han cambiado mucho las cosas desde hace aproximadamente
pues 200 años, 150 años aproximadamente, si pensamos en cuando vivía Stuart Mill, que murió en 1873. Realmente, pues eso tiene que ser también controlado por la conciencia de cada persona, de tal manera que sepa adaptarse a las situaciones cambiantes de la vida, situaciones monetarias que pueden ser diferentes a lo largo del transcurso de la existencia también, etcétera. Por lo tanto, partiendo de la prudencia y de la sensatez, es indiscutible que el dinero es necesario, pero tampoco es lo único que existe en la vida, ni mucho menos. Y por supuesto siempre hay que tener una actitud activa, una actitud fuerte, con coraje, para afrontar los problemas que puedan surgir, pensando siempre en positivo que realmente hay formas de salir adelante, pase lo que pase. Hay una frase que también se suele citar mucho de Stuart Mill, que es la siguiente: vale más ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. En este sentido, lo que él quiere decir es que los seres humanos podemos sentirnos insatisfechos porque siempre tenemos la aspiración de hacer más, de mejorar, de ser más perfectos. Y en cambio, los cerdos, con todo el respeto para los mismos, los animales, pues no tienen conciencia simbólica, no tienen conciencia abstracta, no tienen pensamiento abstracto y por lo tanto no aspiran a realizar cosas, a ser mejores, etcétera, porque su vida se rige por los instintos y en ese sentido, aunque estén satisfechos en su zona de confort, los cerdos no quieren salir de esa zona de confort, de satisfacción puramente orgánica, puramente material. En cambio, las personas en principio sí quieren superarse a sí mismos, conseguir metas en su vida, lograr sueños que tienen, realizar cosas que tienen también planteadas en su propia existencia, etcétera. Por lo tanto, ese dinamismo humano, ese crecimiento de las personas a lo largo de su vida para sentirse más realizados y cumplir sus sueños es algo que no poseen los animales. Y un ejemplo prototípico es el de los cerdos. En ese sentido, él tiene muchas ideas, por ejemplo, respecto al poder de la conciencia individual, al poder de la libertad. Y una de esas frases, también muy acertada, es la siguiente: sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente, el individuo es soberano. Y esto quiere decir, para Stuart Mill, que todos somos dueños de nosotros mismos. En este sentido somos libres. Y por supuesto existen muchísimas formas de vida diferentes y todas son válidas siempre que respeten las leyes y las normas jurídicas. En ese sentido, es verdad que en la sociedad actual y también en la del siglo XIX en la que vivió Stuart Mill, pues pueden existir prejuicios, formas de entender lo que es normal y lo que no lo es, pero eso sería discutible, argumentable, juzgable, analizable desde muchísimas perspectivas y desde muchísimas valoraciones que se podrían argumentar de una manera pues muy extensa y muy profunda. Pero esa es la realidad. Por otra parte, también él reconocía la importancia de una vida estable, de una vida tranquila, y así lo refleja pues en una de sus frases, que dice así: los principales elementos que integran una vida satisfecha son dos: la tranquilidad y el estímulo. En efecto, estar tranquilos, estar serenos en el sentido de que llevamos una vida satisfactoria, agradable, eso es importante. Pero no podemos conformarnos con eso, según Mill. También es importante estar motivado, pretender hacer más cosas a lo largo de la vida, no conformarnos con lo que ya tenemos. Y en ese sentido, esa aspiración a mejorar, a hacer más, a ser más, etcétera, yo creo que es clave también para ser más feliz. Por supuesto, podemos pensar que no es cuestión de cantidad de cosas que se hacen o se logran, etcétera. Eso podemos estar de acuerdo, aunque también sería discutible. Pero en cualquier caso está claro que el luchar por conseguir cosas, por conseguir metas, etcétera, yo creo que eso es un estímulo y que es importante para todas las personas, o por lo menos para gran parte de ellas, o para una parte de las mismas en último caso. Por otra parte,
él reconocía que los seres humanos estamos cambiando continuamente, y eso es algo que él pone de manifiesto en alguna de sus frases, por ejemplo en la siguiente: no importa si no es más bello, si no conviene, el cambio se hace por el cambio mismo. En ese sentido, desde la perspectiva de Mill, los seres humanos estamos continuamente cambiando, queramos o no. Cambiamos físicamente, cambiamos mentalmente, cambiamos psicológicamente. Diríamos que somos seres en cambio, no somos seres eternos, somos seres finitos, y por lo tanto estamos sometidos al transcurso del tiempo, y eso es algo indiscutible. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.